Abismo. Conexión con el misterio. Con Nacho Navarro. En Aragón Radio. Hay sonidos, movimientos, situaciones que pueden provocar malestar, e incluso alergias, hipertensión. Pero quería desde hace un tiempo tratar en este programa, y que lo conociesen, y si lo conocen intentamos ampliar el tema, de un suceso, un hecho real, que se llama el síndrome del edificio enfermo. De cómo nosotros trabajamos en lugares, en muchos de ellos, donde falta ventilación, donde está lleno de cableado, lleno de ondas, o directamente muy expuesto hacia zonas de rocas, de piedras diferentes, la construcción muy natural, y eso lo que conlleva es modificaciones físicas, malestar físico. Es muy interesante este tema, e incluso ha servido de conspiraciones para muchos países, algunos que tildan de falsa bandera, de ataques contra embajadas, de ataques contra gobiernos del propio país donde se encuentran. En definitiva, toda esta tecnología que nos rodea en el mundo en el que hoy vivimos debe de estar controlada, pero sobre todo en el espacio en el que nosotros no solo trabajamos, sino vivimos. No sé, es como si usted tiene una encimera en la cocina que provoca radiación. Prácticamente la gran mayoría de los seres humanos son lugares ventilados o estamos continuamente expuestos a una radiación que nos puede provocar unos dolores de cabeza y un malestar tremendo. Atentos, comienza Abismo en Aragón Radio. Con esta extraña música de nuestro compositor de cabecera, Iker Jiménez, titulada El Síndrome. Síndrome es de lo que vamos a hablar, ese síndrome de edificios enfermos, pero este síndrome hacía referencia a un hecho también. Nos encontramos en una zona donde ocurrió, como otras tantas en España, como era el síndrome de la colza. Algún día deberíamos hablar de él, ese síndrome enfermizo que a tantísima gente llegó a matar. Esas diferencias con los aceites refinados, pero bueno, no es un tema que hoy nos incumba, pero al final cuando lo he puesto al comienzo me dicen, esta música es molesta, esta música es casi para hablar de aquellos edificios. Así que Silvia Ladrero, ¿qué tal estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Sí, porque precisamente el sonido tiene mucho que ver, también hablaremos de ello esta noche, en esos síntomas fisiológicos o psicológicos que muchas veces nos provocan estos edificios, ¿no? Bueno, además los sonidos. El ser humano, conforme envejece, el oído, la definición es, el espectro es mucho menor. Hay edades, ya saben, aquello de que se utiliza esos sonidos, esas pruebas, para saber hasta qué frecuencia puedes escuchar. Se utiliza mucho el infrasonido, el ultrasonido, incluso para casos de manifestaciones en diferentes países, la policía lo utiliza. Si hay una manifestación de jóvenes universitarios, lo que hacen son sonidos muy, muy, muy agudos, ese ultrasonido que a la policía no le afecta porque ya tiene más de 30 años, la mayoría de ellos, pero los que tienen unos 20 no consiguen ni avanzar y tienen que salir corriendo. Entonces, el sonido, ¿cómo puede modificarlo directamente? El sonido es algo que se ha utilizado con diferentes momentos en la historia donde ha matado por medio del sonido. El sonido te puede matar. Al final es una caja de resonancia en nuestro cerebro que tiene una zona hueca y un sonido muy potente o un ultrasonido puede llegar a acabar con la vida de una persona. Al final son ondas muy pequeñas que no podemos ver, pero que son frecuencias, y hay ondas devastadoras, claro, que nos pueden freír el cerebro completamente. Pues para hablar de estos momentos, como he avanzado, de radiación, muchas veces que estamos expuestos a radiación por el medio natural, por eso hace falta esa ventilación. Hay aparatos, elementos que toman esa medición. El geomagnetismo natural terrestre, de cómo necesita emanar desde la Tierra y necesita salir al exterior, pero nosotros parece que lo bloqueamos
y lo consumimos. Pues para eso hemos traído los aparatos con nuestro experto de cabecera, como es Rafael Balaguer. ¿Qué tal estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, encantado de compartir una noche más con vosotros. Escucho un pequeño chisporroteo por allí a tu derecha de un aparato que lo que hace es... Bueno, esto es un dosímetro, es un aparato de medida de la radioactividad natural, la radioactividad que podemos encontrar en el ambiente. No sé si verá, lo voy a apuntar a cámara a ver si se consigue apreciar. Y bueno, lo que está midiendo pues es eso, es el nivel de radiación al que estamos nosotros expuestos en este espacio. Entonces está mostrando un valor pues bajo, correcto, de 0,11 microsieverts. Entonces es un valor pues normal. ¿Siempre estamos expuestos a radiación? Sí, siempre. ¿En cualquier punto del mundo? Claro, siempre vamos a estar expuestos a radiación porque, claro, no hay que olvidar que hay diferentes fuentes de radiación. Por supuesto, tenemos radiación que nos llega del espacio, nos llega desde el Sol, nos llega desde el espacio exterior debido a explosiones de supernova en la muerte de las estrellas, por ejemplo. Pero contra esas radiaciones que nos llegan del espacio exterior tenemos un escudo protector natural que es el campo magnético terrestre, que nos va, pues, de alguna manera a mantener dentro de una burbuja segura frente a esos frentes de radiación que sí que, si no tuviéramos ese escudo natural, la vida sobre la Tierra pues directamente o no sería posible tal y como la conocemos, o sería bastante distinta. Porque de hecho sí que tenemos pues registros claros en la historia de la evolución de nuestro planeta, eventos de extinción masiva, que ha habido varias, depende de los investigadores, pues podemos estar hablando de 6 extinciones masivas o 7, depende del autor. Pero en estos casos, pues nunca hay un único factor culpable de esa extinción masiva, sino que son procesos complejos, multifactoriales, en el que podemos pues tener coincidencia en el tiempo pues de un impacto de un asteroide, un meteorito muy masivo, combinado con gran actividad tectónica, erupciones volcánicas globales y también, por supuesto, la incidencia de radiación que nos puede llegar del espacio exterior proveniente del Sol, porque precisamente el campo magnético terrestre puede sufrir alteraciones, fluctuaciones, y en periodos en los que la intensidad de ese campo magnético disminuye, nos llega con más potencia la radiación que sale del Sol y también nos llega del espacio. En alguna de estas extinciones masivas pues ha coincidido con la explosión de estrellas en lo que conocemos como una supernova. Es un evento muy violento en el que, atención, una sola estrella brilla más que toda la galaxia que la acoge. Así que la magnitud de la destrucción es terrible, destruyendo ese sistema planetario en concreto, pero atención, afectando incluso la vida de otros sistemas estelares vecinos. Pero fíjate, Nacho, que estamos hablando de esa radiación como un factor de destrucción de la vida, pero también puede ser un factor que dispare de alguna forma una radiación adaptativa de las especies que sobreviven a ese primer impacto. De manera que la radiación en principio va a ser algo mortal, pero si somos capaces de sobrevivir a esa radiación, quizá vamos a ser testigos de una nueva explosión biológica increíble a partir de esos supervivientes, de manera que la radiación, que es un factor que consideramos mutagénico, carcinógeno, devastador, pero también puede actuar como mecanismo disparador de una evolución biológica muy interesante. Pues mira, hablaremos hoy de esa protección que tenemos, claro, frente a esa naturaleza, a ese cosmos que emite esa radiación, cómo hay lugares... Nos quedaremos en Aragón, ¿eh? Si nos vamos hacia el Somport, en Canfranc, donde está ese túnel que atraviesa esa frontera natural, como son los Pirineos entre España y Francia, es una tunelación que se hizo con esa primera línea que había de unión, donde se experimenta con esa materia oscura porque está a 800 metros, creo que eran unos 800, bajo el nivel de la Tierra. No quiere decir que sea 800 metros un agujero, sino que la piedra asciende hasta 800 metros de tal forma que no hay radiación, que son lugares de trabajo donde no llega esa radiación solar, esa radiación astral, por lo cual se pueden hacer experimentos muy interesantes. O sea que tendríamos que acceder hasta casi el centro de la Tierra, vamos a llamarlo de esa forma, para protegernos de la radiación, pero ojo, porque también podríamos tener radiación que emana del campo terrestre, pero iremos hablando de eso, me parece muy interesante. Porque el síndrome de los edificios enfermos, también hay una serie de leyes, unas obligaciones, algo que tanto los arquitectos tienen que cumplir en esa serie de nuevas edificaciones, nuevas propuestas, como centros de trabajo, por ejemplo. Me encanta escuchar ese sonido del aparato casi radioactivo, porque tenemos aquí a nuestro profesor jurista Jaime Arenas. ¿Cómo estás? Buenas noches, Nacho. Pues muy bien. Además, vamos a hablar de un tema que
Yo creo que es bastante interesante porque en las grandes ciudades y en las grandes zonas urbanas la gente pasa entre el 80 y el 90% del tiempo en edificios cerrados, ¿no? Es verdad que pues podemos estar un rato paseando por la calle o podemos pues estar en la terraza de un bar, pero normalmente incluso cuando disfrutamos del ocio estamos en espacios cerrados y podemos ser víctimas de lo que se conoce como el síndrome del edificio enfermo. ¿Qué es esto del edificio enfermo? Bueno, un edificio enfermo, digamos que la definición que da la Organización Mundial de la Salud es aquel edificio en el que el 20% de las personas que habitan en él o que habitualmente están en él, pues por ejemplo motivos de trabajo, tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de síntoma que no son fácilmente atribuibles a ninguna causa y que lo único que les une es ese edificio. Esto empezó a reportarse por allá por los años 70, los años 80, que es la época también en la que empiezan a surgir esos grandes edificios de oficinas, y según la Organización Mundial de la Salud tenemos dos clases de edificios enfermos. Está el edificio enfermo temporal, que normalmente suele ser pues cuando un edificio es nuevo, pues por ejemplo los vapores que emanan de las pinturas de las paredes, ¿no? Que hay gente que le puede dar cefaleas, le puede dar dolores de cabeza, incluso alguna erupción cutánea, o como por ejemplo a alguno de los amigos que nos está escuchando le ha podido pasar que al cambiar el suelo de su casa, si han generado muchísimo polvo, pues tenga ese secor de garganta, mocos, tos. Pero bueno, eso es temporal, eso se pasa con el tiempo. Sin embargo, hay el otro tipo de edificios enfermos, son aquellos que lo son permanentemente, y son edificios en los que los síntomas que tienen las personas que habitan en ellos durante años, se mantienen durante años. Y veremos que hay un montón de causas posibles, veremos algunas soluciones, veremos también lo que dice el Código Técnico de la Edificación, que es la normativa española para la construcción de edificios, veremos incluso muy por encima, por supuesto, algún decreto del gobierno en el que especifica algunas cositas, pero no te preocupes que lo haremos todo muy didáctico y muy esquemático. Y luego, por supuesto, pues veremos las 8 o 9 causas principales de que se le denomine a un edificio enfermo, de que se le pueda adjudicar o se le pueda diagnosticar con ese síndrome, y veremos también los 6 síntomas que generalmente tienen las personas que habitan en esos edificios, que son pues muy dispares, como te puedes imaginar. Silvia, ¿tú alguna vez has notado un cambio físico al acceder a algún edificio? Lo digo, pues ha hablado Jaime de alergias, tú tienes bastantes alergias, bueno, esto es así, pero claro, si tú accedes a según qué lugares, tú puedes notar un cambio posiblemente más brusco que yo, y estar en un sitio donde no puedes trabajar, o tienes mayor dolor de cabeza, que no lo sé, si has sufrido algún tipo de cambio en un lugar de trabajo o vivienda. Fíjate que más que por las alergias ha sido principalmente por los dolores de cabeza. Pues ibas a decir por los acompañantes. También, seguro. Vale. Pero los dolores de cabeza sí que antes trabajaba en un edificio alto, de estos que no tienen ventanas que se abren, ¿no? Pues en realidad todos los edificios de oficinas, pues casi todos son así, todo cristaleras, y bueno, pues eso de que no haya corriente de aire, pues no lo llevas muy bien. Si además sumas los halógenos del techo, los fluorescentes o una mala iluminación, pues sí que lo he vivido. Pero sobre todo a mí lo que me parece increíble es que hoy en día, que hay tantísimas normativas, como decías, Jaime, se sigan construyendo este tipo de edificios y con los mismos problemas. Porque fijaos, para que un edificio se considere enfermo, solamente 2 personas de cada 10 tienen que presentar esos síntomas. Y son síntomas que estoy segura de que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? En nuestros lugares de trabajo sobre todo, pero es que también en las casas, con la calefacción, bueno, es que hay tantas cosas que nos pueden afectar en ese
en ese entorno en el que estamos día a día y tenemos una exposición crónica que vamos a analizar. Bueno, mira, nosotros nos encontramos hoy grabando aquí en la CarTV, en Aragón Televisión, Aragón Radio, en un edificio que para mí es muy complejo. Todo lo que es un edificio tecnológico sobrecargado de cableados, de señales, de internet, de ondas, de toda la última tecnología, ya no solamente antenas para emitir, sino tienes que tener lo último de lo último para que nosotros podamos estar aquí, que nos escuchen, viéndonos y todo tipo de señal que haga falta. Pero hemos hecho diferentes comprobaciones y, por ejemplo, respecto a los índices de radiación, que serían más habituales en una edificación de esta, están perfectos. Y cierto es que hemos subido incluso al antiguo plato nuestro, que es la zona más cargada que tendríamos, y Rafa estaba, la verdad es que con unos valores más que normales. Ha sido sorprendente porque esperaba encontrar niveles más altos de radiación. Normalmente encontramos valores normales, consideramos un valor peligroso a partir de 0,40 microsieverts. Eso sería peligroso, por supuesto, con una exposición muy prolongada. No por entrar en un edificio unos minutos, ahora va a ocurrir nada aunque tengamos un nivel más alto de radiación, pero sí que si trabajamos en ese lugar, pues bueno, sí que puede tener ya cierta incidencia. Aquí pues la verdad es que estaba todo pues muy correcto, ¿no? Alrededor de 0,8, 0,10, 0,11, 12 microsieverts. Insisto, a partir de 0,40 sería cuando hablaríamos de niveles peligrosos, como sí que, por ejemplo, se exponen a esos niveles altos pues las tripulaciones de los vuelos comerciales, por ejemplo, que a la que llegamos a partir de 1.500 metros, 2.000, pues ya empieza a subir el nivel de radiación, que nos llega, no en este caso de los materiales de construcción, sino que nos llega directamente del espacio exterior. Entonces, si estas tripulaciones sí que están expuestas durante toda su jornada laboral, pues a una dosis de radiación, pues bueno, mucho más elevada que la que podemos tener en superficie. En cuanto a los edificios, pues por supuesto esa radioactividad va a emanar de los materiales de construcción que se han empleado precisamente para la edificación de todas estas construcciones, especialmente la concentración de radón, que puede pues ser elevada en cierto tipo de materiales, hormigones y también, por supuesto, minerales pues en su estado más natural. Por ejemplo, el granito es una roca pues que tiene una concentración elevada de radiación. Así que los entornos graníticos pues deberíamos intentar evitarlos, al menos para vivir sobre un afloramiento de roca granítica. Es un clásico, dicen, va, tontería que va a decir, las encimeras de granito. Pero claro, las encimeras de granito, se ha hablado muchas veces que si tú esa cocina no la ventilas, se acumula esa radiación. Claro, por supuesto, la acumulación del radón que se va liberando en estos entornos cerrados, sin ventilación, pues puede llegar a ser nocivo. Y precisamente eso lo vemos en las cuevas. Por ejemplo, las cuevas con arte rupestre llevan medidores de radón porque... Es como una radiografía cada vez que, exacto. Entonces, que expones el día. Más que para evitar problemas de salud en el público que las puede visitar pues de manera puntual, pero por supuesto pues las personas que trabajan como guías en ese entorno pues sí que están expuestas durante mucho más tiempo a ese gas, a esa radiación, y eso sí que puede ser perjudicial a largo plazo. Entonces, bueno, por supuesto, la ventilación va a ser algo fundamental para poder trabajar en un edificio sano, pero no solo en un edificio, en un entorno laboral, sino por supuesto en nuestras viviendas y, como comentabas, pues en una cocina cerrada con ese tipo de materiales, sí que a la larga pues nos puede ocasionar ese tipo de problemas de cefaleas y, bueno, incluso pues depresiones a un nivel ya más psicológico. En fin, puede tener incidencia también en tasas más elevadas de suicidio. Es muy interesante intentar relacionar los parámetros físicos de nuestro entorno con nuestra propia biología y también, por supuesto, con nuestra psique. Hay un mapa del gas radón, muy interesante sobre España. España tiene una carga tremenda, sobre todo Galicia al completo. Galicia tiene una sobreexposición. Cualquier edificación y vivienda que tengas en Galicia, que es tremenda. Toda la zona de Castilla, casi Castilla, sobre todo lo de Extremadura, hasta las zonas de Huelva, y luego muy puntualmente, la zona norte de Almería. Luego tendríamos la zona entre Barcelona y Gerona, está absolutamente en rojo también, y un poquito, muy poquito, en el Pirineo y Andorra colindante con Francia. Claro, estos lugares es por las piedras, ¿no? Por toda esa geología que tienen, pero tú ves el mapa, está prácticamente medio España en verde,
y de pronto te encuentras, pues claro, toda la zona oeste de la península, que no es rojo, es lo siguiente. Claro, habría que ver en esos casos pues incidencia o prevalencia de ciertos casos de cáncer, por ejemplo, que en algunos casos sí que se nota. Incluso yo mismo en investigaciones de campo, pues elaborando mapas del geomagnetismo terrestre y también de la radioactividad natural, pues siempre coincide sobre el terreno que en cuanto tomamos valores de radioactividad natural en entornos ya urbanizados con edificaciones, ahí siempre obtenemos valores más altos de entrada que no de un entorno pues natural. Bueno, aquí el Ministerio de Sanidad ya te empieza ya con un dossier donde pone la mortalidad principal en España se atribuye a la exposición de radón residencial. Y bueno, pues te marcan todas esas zonas donde tienes el radón y la asociación sobre los hechos de cáncer. ¿Esto lo sabías, Jaime? Sí, lo sabía porque es una de las cosas que se tiene en cuenta a la hora de construir un edificio, porque cuando vamos a lo que es la salubridad del edificio, que se tiene que tener en cuenta en un proyecto, sobre todo un edificio que va a ser destinado a trabajos prolongados, como puede ser el administrativo, de oficinas, o el de la vivienda habitual de las personas, lo que sería un uso residencial del edificio, normalmente nos encontramos con 9 problemas que podrían dar pues lugar a este síndrome del edificio enfermo, ¿no? El primero, y yo creo que todo el mundo lo habrá sufrido en algún momento puntual en su casa, son los problemas de ventilación y de calidad del aire en un edificio. Es verdad que en casa, abriendo las ventanas un rato por la mañana, pues normalmente el piso se puede ventilar, pero imaginemos, por ejemplo, estos centros comerciales o estos edificios que tienen una deficiencia de ventilación, y eso ¿qué genera? Pues genera, por ejemplo, que si hay muchísima gente y el aire no circula bien, haya una acumulación de dióxido de carbono. También es posible que no haya una buena filtración del aire y entonces entre de fuera el humo de los coches, el polen del ambiente, generando que, por ejemplo, las personas que puedan ser alérgicas al polen y trabajen ahí, por la deficiencia que tiene este edificio, pues caigan, pues enfermas de alergia al polen, ¿no? Que todos sabemos que no suele ser mortal, pero desde luego es muy engorroso. Y por supuesto siempre tenemos el tema de la humedad, ¿no? Que favorece la generación de mohos y hongos, que eso además es bastante común, sobre todo en los sótanos, que están más en contacto con la zona de la cimentación, por debajo de lo que sería el nivel de la calle, y que es donde más humedad se encuentra. Luego tenemos los contaminantes de químicos en el aire. Perdona, antes de que entremos en esto, estamos aquí con este tema del radón. Hay un plan nacional desde el Ministerio de Sanidad sobre el radón, no contra el radón, de cómo tratarlo. Y el propio Ministerio te hace en el último estudio, que aquí hablan desde el punto de vista también geológico, que son esos terrenos bajos en estas zonas y las grietas por donde se filtra ese gas y se acumula sin ventilación. Pero ojo, porque en España el gas radón es la segunda causa de cáncer de pulmón, la segunda causa de muerte por cáncer de pulmón, con 2.000 muertes al año por culpa de la exposición y emanar este gas. O sea que no es ninguna tontería, ni estamos aquí, lógicamente no estamos alarmando, pero lo que estamos diciendo es que es una realidad y hay comunidades autónomas, hay provincias que estás completamente expuesto, por eso se necesita mucha más ventilación. Parece una tontería lo de ventilar la casa, no es para el CO2 de las plantas, que también un poco, o el nuestro, sino es para, sobre todo los que vivimos en pisos bajos, que es donde más se expone hacia esto. Ahora entraremos sobre ello, pero perdona que te había interrumpido, Jaime. Bueno, efectivamente, el radón se va acumulando cada vez más en los pisos bajos, luego puede ir ascendiendo, pero los bajos son los que tienen más afección, ¿no? Por eso normalmente los pisos bajos y los sótanos, por ejemplo aquí que estamos en una especie de búnker, es donde más radón se acumularía en caso de que lo hubiera. Pero estamos encima hemos cerrado todo para que, claro, que no entre el frío. Pero bueno, por hacer un resumen de las principales causas de este síndrome del edificio enfermo, tendríamos la contaminación, la que hemos contado antes, los contaminantes químicos en el aire, los contaminantes biológicos, que esto por ejemplo puede ser derivado de los ácaros o bacterias o virus, que esto se da mucho en los sistemas de ventilación de los hospitales, la iluminación inadecuada, que importante es tener bien iluminada
una casa y sobre todo, si se puede, que haya luz natural. Luego tenemos la contaminación acústica. Todos sabemos lo que es tener una casa mal aislada acústicamente una noche que haya gente de fiesta por la calle o ¿Lo que dices pase por los que mucho vivimos tráfico? en el casco histórico de Zaragoza? No seré yo el que diga que tu casa es un horror por la noche los fines de semana. Bueno, tengo insonorizado. La verdad es que lo del casco histórico cada día se depura más las noches, por mucho que me digan. Es insoportable. Bueno, luego tendríamos el tema, por supuesto, de la temperatura y el confort térmico. Ya no solamente el que haga frío o calor donde estés, por ejemplo, trabajando, sino también la diferencia de temperatura que hay en diferentes partes del edificio, ¿no? Que, por ejemplo, pases de un despacho a 25 grados a un pasillo que esté a 18, pues eso te puede generar molestias y a la larga te puede incluso generar pues típicos catarros. Ahora entiendo a Chus enfriamientos. tantas veces que dice de las temperaturas que en la oficina lo tenemos a 18 grados muchas veces. Y lo encuentro con guantes, luego va a la cocina o va a la zona de estar y luego tenemos y las típicas enfermedades, los típicos síntomas que se derivan de los materiales de construcción que, pues por ejemplo, contienen plomo o contienen asbesto y generan toxicidad al ambiente, y eso es trasladado al ser humano de la misma forma que lo pueden ser, por ejemplo, algún tipo de mueble, algunas alfombras y pues las superficies que retienen mejor la suciedad, que son más complicadas de limpiar y que al final eso genera que haya unos problemas de contagio por bacterias o microbios superior. Por supuesto, el estrés y los factores psicosociales, como por ejemplo, y esto parece otra tontería, pero es verdad, el hecho de que una casa sea incómoda, el hecho de que una casa no tenga las medidas adecuadas o la distribución no esté bien hecha, puede generar un estrés y un trastorno psicológico a la persona por la incomodidad que le produce, ¿no? Y por último, los sistemas de climatización defectuosos, que esto es una de las cosas, sobre todo el tema del aire, ¿no? En los edificios de centros comerciales, oficinas, normalmente suelen ser principalmente estos problemas, ¿no? Los sistemas de climatización defectuosos unidos a los problemas de ventilación y calidad del aire. ¿Por qué? Porque por muy limpia que tengas una oficina, si no llevas un adecuado mantenimiento, por ejemplo, de los filtros del aire, lo que estás generando es que la recirculación de ese aire, o mejor dicho, al recircular ese aire, el mismo no se ha purificado, y si, por ejemplo, yo tengo la gripe y toso y tengo justo un extractor encima y lo manda dos oficinas más allá y no ha pasado por un filtro de aire con buen mantenimiento, va a estar trasladando virus por todo el edificio. Es un poco lo que a veces pasa también en los hospitales cuando escuchamos que hay un brote de salmonelosis, ¿no? Por ejemplo, que es bastante habitual. ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces se acumula humedad en los conductos de ventilación, eso genera que bacterias que hay en el aire, sobre todo si hay calor, puedan reproducirse y la misma corriente de aire los va distribuyendo por el resto del edificio. Estos suelen ser las causas, digamos, más habituales, ¿no? Normalmente ahora ya sí que se mide mucho porque esto es parte de la prevención de riesgos laborales que normalmente, sobre todo en las empresas grandes, se tienen muy en cuenta, pues la iluminación, la disposición de, por supuesto, todo lo que serían sistemas de seguridad que no tienen nada que ver con el síndrome del edificio enfermo, pero ya tenemos pues eso, las regulaciones del código técnico de la edificación y algunos decretos que precisamente hablaban no solamente del radón, como comentabas antes, sino también de todas estas cuestiones que tienen que tratar los arquitectos o ingenieros cuando diseñan un edificio y darles una solución arquitectónica que se llama, bien sea mediante instalaciones, bien sea mediante el propio diseño del edificio, para que no se puedan generar los síntomas que comentaremos luego. Mira, dicen que hay una serie de ondas inofensivas. Dicen que son inofensivas. Bueno, pues hay cada cual que piense lo que quiera, como es el wifi. Todos estamos expuestos en wifi. Vamos a hacer una prueba, si quieren, aquí mismo en el canal de YouTube de Aragón Radio, Abismo Aragón Radio. Simplemente abran su teléfono móvil, celular, si nos escuchan desde otro sitio, y miren a ver el wifi cuántas redes le salen. ¿Cuántas aparecen? Aquí solamente una.
porque estamos en ese subsuelo. Virus Nuke Down, que sabemos dónde procede, el virus Down, que es la red wifi del profesor Arenas. Pero aquí no hay ni una sola red wifi, enganchamos. Pero que cambiaré mañana de nombre para que nadie me intente hackear. Pon Virus Down 2. Entonces, ¿cuántas redes desaparecen? Virus, ahora sí. Pónganlo, por curiosidad, pónganlo en comentarios. Es decir, pues 10, 15, 20 y dicen inofensivo. Bueno, puede ser inofensivo. Se han tramitado muchas demandas también por los edificios que tienen las antenas de telefonía. ¿Tú recuerdas que ha habido casos tremendos y obligados grandes empresas telefónicas a quitar esas antenas? A cambio, pues no pagaban comunidad, no pagaban derramas porque se hacían cargo de todo. Pero claro, había una exposición tremenda. Rafa, este tipo de ondas que llaman inofensivas, no sé si son inofensivas o nos quieren vender que realmente son 100% inofensivas, pero claro, si estamos abriendo el teléfono móvil con las wifi donde nos podemos conectar, hombre, da un poquito de miedo. Aquí no, pero yo cuando estoy en casa igual consigo alcanzar, hay gente que puede alcanzar 40 o más. Sí, claro. Además a las que podríamos llamar de algún modo fijas, ¿no? Esos routers que todo el mundo tiene en su casa, pero luego hay también los teléfonos que van circulando por la calle en un transporte público que están pues ese punto de acceso y estás expuesto ya de manera continua a ese tipo de ondas. Y bueno, en principio han de ser inocuas a no ser que tengamos cierta susceptibilidad, cierta sensibilidad o hipersensibilidad a estos campos magnéticos, a este tipo de radiación, que por supuesto hay personas que sí que sufren esas afectaciones y puede ser muy molesto porque ahora pues sí que es cierto que estamos pues eso es una como ultrasensibilidad hacia este tipo de ondas. Sí. Hay gente que lo sufre y que está bien documentado y que bueno, ahí está la base de esas demandas, de esas reclamaciones a la gente que vive cerca de estas antenas, de estas instalaciones, porque sí que es cierto que bueno, puede ser muy molesto porque sobre todo a nivel de problemas pues de jaquecas, migrañas, depresión, pues sí que tiene cierta incidencia y la verdad es que puede ser terrible tener que estar viviendo en un lugar en el que estás expuesto de manera continua a algo que te está afectando. Por supuesto, luego está la sensibilidad pues química a todos los compuestos orgánicos volátiles, que son pues esos materiales, desde barnices en las maderas, pinturas, moquetas, ese material pues tan artificial, tan industrial que utilizamos en las construcciones modernas, que de hecho pues eso entra en interacción con la atmósfera, se va degradando y va liberando todo tipo de compuestos que pueden ser pues también pues precursores de cáncer, pueden provocar la emanación de grandes cantidades de ozono, que también puede causar trastornos respiratorios, en fin, que en realidad, bueno, como nos gustan las cuevas, a veces dan ganas de volverse a vivir a la un caverna. entorno natural total. Pero una cosa, perdona Rafa, entonces nos estás diciendo que las antenas de estas que están poniendo de telefonía, que la gente dice que fíjate tú el 5G, que es tan malo, o sea, que son inocuas para la gran mayoría de las personas. Para la gran mayoría deberían ser inocuas, pero sabemos al 100% que hay personas que sufren este tipo de sensibilidad electromagnética y la verdad es que lo pasan muy mal. Pero ¿sabéis lo que pasará? Dentro de 20 años habrá un estudio científico y dirán qué brutos eran hace 20 años que vivían con todas estas ondas, estas antenas, que es lo que se le ocurre siempre. Mira, yo esto te lo he contado alguna vez, yo hace tiempo en un acto que yo estaba, hablé con una persona, uno de los altísimos directivos de Telefónica, que creo que ya está jubilado, no sé si falleció, porque esto hace bastante tiempo, que era ingeniero de telecomunicaciones, y yo le pregunté, le dije, oye, pero era la época en la que empezamos ya todos a tener un smartphone, todavía, o sea, ya no era, digamos, no es hace poco tiempo, ¿no? Digo, todos estos teléfonos que ya llevamos, que ya no es el teléfono móvil de antes, que es el que ahora ya está todo el rato conectado y tal, digo, y todas estas ondas y tal, ¿son buenas, son malas, tal? Y me dijo, bueno, en principio nosotros hacemos estudios y no son malas, o sea, no tienen una afección a las personas. Dice, y me dijo, pero yo desde luego te aseguro que para dormir apago el móvil y lo dejo en otra habitación. Y digo, pero ¿y por qué haces eso? Si en teoría no es malo. Dice, bueno, por si acaso. Claro, sí. O sea, ¿qué te quiere decir? ¿No son malas las ondas? Yo
a ver, puede haber 1 millón de estudios en el que digan que la sobreexposición que tenemos a las ondas de radio, de telefonía móvil y tal, no son malas. Yo estoy seguro de que bueno no es, porque al final, en última instancia, nosotros también somos ondas, ¿no? Bueno, eso sería un tema para otro programa muy interesante. Entonces, claro, al final, aunque vibremos en otra frecuencia, por así decirlo... Bueno, sí, más que seamos ondas, bueno, podríamos ser pues un sistema receptor y emisor de ondas en cuanto pues que las recibimos y quizá pues esas ondas podemos absorberlas o poder reemitir parte de esas ondas, ¿no? Y sí que es cierto que en algunos momentos y con algún tipo de onda sí que nuestro organismo puede actuar creando cajas de resonancia que sí que nos pueden afectar de manera pues que es prácticamente pues medible y cuantificable con instrumentos científicos. Por ejemplo, por supuesto, esa sensibilidad electromagnética puede afectar a muchas personas porque es cierto que estamos interactuando, atención, con nuestro cerebro, que también está sujeto a propios campos eléctricos, propios campos magnéticos que se están produciendo en el entorno de las sinapsis neuronales, y eso expuesto a un campo magnético externo pues puede llevarnos a sufrir incluso a experiencias que antaño se asociaban a la mística, que nos pueden llegar a hacer sufrir a cierto tipo de alucinaciones a nivel de una interacción magnética. Pero también, si hablamos de ondas, también por una transmisión de onda pues muy mecánica, como es las ondas del sonido. Y también pues tenemos casos en los que en la exposición a infrasonidos, que son esos sonidos que están por debajo de los 20 hercios, que es por debajo del límite de lo que la oreja humana, el oído humano es capaz de percibir, pero que algunos animales sí, por ejemplo los elefantes pues pueden percibir esos infrasonidos y se pueden utilizarlos para comunicarse de alguna manera. Sí que hay personas que pueden ser muy sensibles a esos infrasonidos, son sonidos que no van a oír, pero que sí que les van a afectar. ¿Cómo pueden afectar esos sonidos de una frecuencia pues tan baja? Pues pueden generar fácilmente pues dolores de cabeza, depresiones muy graves. Incluso en algunos casos pueden haber llegado a generar alucinaciones visuales, porque en algunas frecuencias concretas, alrededor de 18-19 hercios, se ha documentado algún caso en el que a partir de la vibración del oído interno, esa vibración se ha transmitido al globo ocular, y en esa cavidad del globo ocular se han producido resonancias que han magnificado esas ondas, y esa frecuencia ha provocado un mal funcionamiento, entre comillas, del nervio óptico, de manera que lleva a la persona que sufre eso a ver visiones que han asociado a veces pues a espíritus, fantasmas, porque especialmente por la visión lateral han visto algo moverse. Con el nervio óptico, ¿no? Claro, eso se percibe como real. Lo utilizó Estados Unidos, el ejército de Estados Unidos, en diferentes momentos bélicos para confundir al enemigo. Esto fue muy, muy interesante. El coronel Pedro Baños ya lo sacó a la luz hace ya unos cuantos años, donde experimentaban en el campo de batalla reales, se llegó a hacer real, con una serie de maquinaria que lo que hacía es una onda, creo que era un espectro de 28 hercios, si mal no recuerdo, lo que hacía falta para ese nervio óptico confundirlo. Entonces los enemigos se ponían a disparar a la nada, a personas que estaban viendo pero que no existían. Entonces fueron completamente derrotados. Entonces se utilizaba como un arma bélica. ¿Qué pasa? Que las armas bélicas pues tienen que estar consensuadas, no se pueden utilizar así como así, si no tendríamos todo el día aquí, pues hay que imaginar las barbaries que habría, ¿no? Pero cómo ese sonido, esa onda, modifica esa percepción y tú ves, fantasía, ves lo que no, ves soldados donde tienes que verlos para disparar a la nada. Pero, ¿Y dónde dices que está regulado lo de que hay armas que no se pueden usar? Bueno, a ver, ya sabes que en realidad todo tendría que estar mostrado, y hay como, vamos a llamar como que hay pequeños planes bélicos donde se expone el tipo de armamento más o menos que se va a utilizar. Igual la industria más secreta del mundo, llámame loco, es la armamentística, ¿sabes? Claro, pero ya sabes que a nivel bélico tú tienes que cumplir oficialmente con ese tipo pero no se de leyes. Bueno, estábamos antes con lo de las ondas, los teléfonos móviles, la OMS, que son unos fenómenos. Lo que dicen, estos son muy claros. Es decir, bueno, posiblemente dicen que puede causar cáncer de piel,
Pero claro, lo que están diciendo es que el tema está siendo revisado porque no hay riesgos potenciales a largo plazo, porque se desconoce a largo plazo, ¿no? Claro, se conoce a corto plazo, que estamos ahora. ¿Qué ocurrirá después de estar 50 años trabajando con un teléfono, con la tecnología? Pues no lo sabemos. Hombre, pero eso te lo puedo decir yo. Bueno, pues dímelo. Vamos a ver. Dentro de 50 años, si la Organización Mundial de la Salud sigue existiendo, sí, señor. Las compañías tecnológicas, pues bueno, pues se pagarán informes que digan que sus antenas son inocuas, igual que los laboratorios farmacéuticos financian los estudios de la OMS para que esos resultados y esas recomendaciones que hace la OMS vayan determinadas en una dirección. Pero es que esto no es ningún secreto, o sea, te quiero decir, esto pasa desde siempre. De hecho, una de las cosas que ha hecho Trump, que puede ser bastante cazurro para unas cosas y para otras, es que se va a salir de la OMS. Bueno, porque sabe que al final la Organización Mundial de la Salud, que cualquiera que se lo digas, piensa que es poco menos que la ONU. Sí, realmente un porcentaje altísimo. No todo, porque no se puede decir que todo, pero un porcentaje altísimo está financiado por los laboratorios farmacéuticos. ¿Qué quieren estos laboratorios farmacéuticos? Financiar una organización mundial que diga que se tomen sus medicamentos y por lo tanto los estudios que se hacen y que se avalan llevan una dirección. Esto es como cuando en un procedimiento judicial llevas un perito de parte. El perito de parte no te va a mentir, no va a mentir delante del juez, pero va a decir las cosas como te favorecen más a ti que se digan para ganar el juicio. En este caso es lo mismo, ¿no? Con lo cual, si realmente la Organización Mundial de la Salud tiene que decir algo sobre el uso de móviles, ya se encargarán las tecnológicas de aportarle informes periciales y 10.000 millones de estudios que digan que efectivamente no pasa absolutamente nada por llevar un móvil al lado del corazón y de un marcapasos. Ya, sí, no profundicemos en el tema de la OMS, que entonces hackearemos casi la antena de esta casa. Silvia. A mí me gustaría retomar el tema del ruido. Bueno, ruido, sonidos, porque ¿qué es el ruido, no? El ruido, pues un sonido que nos molesta, que está ahí, que incluso ni siquiera lo percibimos, pero pues es cíclico. Puede ser que lo tengamos todo el rato. De hecho, aquí lo tenemos en este ahora mismo en los cascos plato. Es todo el tiempo. Sí, es increíble cómo se nota. Y bueno, esos infrasonidos, por supuesto, no se van a percibir con el oído, pero sí que nuestro cerebro, de alguna forma, en esas personas más sensibles, les puede provocar esa alteración porque es constante y además puede tener fuentes insospechadas, desde un ventilador, un motor de un generador de la casa vecina, en fin. La música del vecino. Esas vibraciones, la música. Sí. Al final eso no está permanentemente. Bueno, según qué vecino tengas. Bueno, efectivamente. Claro, sí. Pero a veces no sé si yo prefiero. Yo, por ejemplo, casi prefiero la bomba del acuario que tengo con los peces, que es una vibración y un sonido suave, continuo. Que a los peces les encanta, creo. No sé si les gusta o no. Están acostumbrados, así que no tienen otra. La cuestión es, pero yo eso lo prefiero a mi vecino taladrando la pared 3 o 4 veces, de forma discontinua. O sea, eso me revienta. Bueno, al final estamos hablando de decibelios, ¿no? Es puntual, ¿no? Y tengamos en cuenta que, por ejemplo, una conversación normal, sí, estamos hablando en este tono normal, suele estar entre los 40 y pico, 50 decibelios. Eso es una conversación habitual, así. Pero a partir de los 55 decibelios, el cuerpo, aunque no nos resulte molesto el sonido, ya empieza a sufrir o a afectarse de cierta manera. Pero hasta los 100, 125 podemos soportarlo, estamos acostumbrados y de hecho es legal. ¿Qué pasa? Como yo con los cascos aquí, que los llevo a toda tralla. Lo tuyo supera los 125. Sí, yo siempre que estoy con los cascos escucho cualquier mosquito que pase. Pero ¿qué ocurre cuando nos exponemos a estas situaciones? Que al final el oído tiene que recuperarse, el cerebro tiene que recuperarse y eso es lo que no hacemos. Porque para recuperarnos de 2 horas de exposición a un rango entre 80 a 100 decibelios, el cerebro necesita 15 horas de reposo. ¿Quién duerme 15 horas de reposo? O sea, ¿quién duerme 15 horas? Es imposible. Bueno, depende. Hay generaciones que van un poco más. Yo no. Entonces, después de un fin de semana en discoteca, igual sí. No, tampoco. Entonces, claro, no estamos recuperando
todo el sistema auditivo, incluso el sistema nervioso de esas agresiones constantes. Y hay varios estudios que han demostrado que en los últimos años estaban aumentando los casos de cardiopatías a causa del sonido, de los ruidos, hasta 48.000 al año. 48.000 cardiopatías ocasionadas por el ruido. Y de hecho, a mí me gustaría que hablásemos sobre una torre muy curiosa que hay en Manchester. Bueno, perdona, respecto a los ruidos, en España no me acuerdo cómo estaba ahora, pero hay países que el fin de semana está prohibidísimo poner lavadora, lavavajillas, molestar al vecindario, está prohibido. Y además está sancionado. En España no lo sé. En España lo que hay es una normativa que normalmente suele ser mediante bandos municipales, o sea, una normativa de rango municipal, por ejemplo, pues aquí sería del comando Ayuntamiento, por megafonía. Sí, del Ayuntamiento de Zaragoza, en la que te marca un límite de decibelios que tú puedes tener en tu casa de origen externo, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tienes un bar debajo de tu casa, pues no recuerdo qué decibelios son, pero imagínate que puedes tener 120 decibelios, porque se escucha la música del bar debajo. Pues si tienes 121, pues ya, pues eso es sancionable, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que hay casas que por ejemplo, a todos nos habrá pasado alguna vez, ¿no? Que en verano duermes con la ventana abierta y se oye la gente que pasa, se oyen los coches. Claro, y alcanzas unos decibelios mayores. Yo lo que estaba comentando ahora Silvia de las cardiopatías me lo creo, porque yo soy una persona que no es que sea muy sensible al sonido, pero cuando estoy trabajando, ese tipo de ruidos de obras, sobre todo, ¿no? Principalmente, que son los que he sufrido, me llevan a un estado de nerviosismo por no poder concentrarme, de realmente decir, oye, dejo de trabajar y me bajo al bar a tomar un café, o cojo el portátil y me voy a trabajar a otro sitio porque empiezo a notar que me empiezo a poner nervioso y, hombre, no te voy a decir que tenga taquicardias, pero bueno, la verdad es que sí que me alteran muchísimo. Bueno, en Suiza está prohibido los domingos la lavadora y el aspirador. Prohibido, completamente prohibido. Si no, llamas a la gendarmería y seguro que la pagan. Silvia. Me parece un planazo, ¿eh? Estos 2 días no puedes pasar el aspirador. Todos con cepillo. Me encanta. Manchester. No, mira, os voy a poner... Pero todavía estuvimos muy cerca. Sí, pero muy cerquita. no visitamos esto. ¿Dónde estuvimos? Se me ha ido el nombre. Y también, pero vale. Bueno. Algo así como no era... Rotterdam. Que venga Jaime a decirnos... Rotterdam, que fuimos ahí con Horizonte. Soy seguidor vuestro. Horizonte. Es verdad, se me olvidaba porque me acordaba de Rotterdam, que fue un poco lioso al principio. Sí. Qué sitio más curioso. Rotterdam. Bueno, pues lo que digo, voy a poneros este sonido. Molesto, ¿no? No sé, era como... No sé si un tren pasando. A mí no me ha molestado, ¿eh? ¿No? O un mosquito ampliado 1.000.000 de veces. Parecía casi el comienzo del nodo. No sé lo que era eso. Bueno, pues ese sonido que tenía. Este sonido se escucha... Es un edificio de 168 metros, solamente, tampoco son 46 pisos, en el centro de Manchester, que es donde está el Hotel Hilton. Está en el mismísimo centro, en una de las avenidas principales. Y bueno, pues se construyó en 2006 con una parte arriba, como una especie de alero, que cada vez que sopla el viento se puede escuchar este sonido alrededor de kilómetros y kilómetros alrededor, que está en 240 hercios. Es un sí, por cierto. Ajá. Un sí. Sí. Y de hecho, el más perjudicado es el propio arquitecto, Ian Simpson, que se hizo los 2 últimos pisos. Los últimos pisos los hizo para su propio deleite, su azotea, y no los puede utilizar porque no puede estar del ruido. Pero imaginaos, esto está grabado a varios kilómetros, este sonido que os acabo de poner. Sí, es insoportable el tener eso todo el día. ¿Fue creado para ello? No. Es claro, es una mala praxis del diseño.
y que se ha intentado solucionar de varias maneras. Se han puesto filtros, se ha puesto Y de es por todo. el aire. Y de hecho ha habido muchísimas comunidades de vecinos de manzanas y manzanas y manzanas que han tenido que pagarse, que costearse sus propios sistemas para amortiguar este sonido. Pero fijaos, 240 hercios, ¿eh? Mira, respecto a los sonidos de edificios, ¿no? Y ese sonido ambiente que podemos tener el otro día con Iker y Carmen, me recordaron cuando estuvieron en Japón, en Takashimadaira Danchi, que es una... ¿Cómo? Takashimadaira Danchi, que es una zona de edificios donde hay tal cantidad de chicharras, el sonido de la chicharra, que enloquece. Entonces, él subió a ese edificio, está casi en mitad de la nada, lleno de barrotes con carteles que pone prohibido saltar al vacío, prohibido saltar al vacío. Pues sabéis que en esos países el que se suicida, la familia es la que luego va a pagar todas las sanciones o todos los daños que haya ocasionado. Ahí nadie sale de rositas. Entonces lo van recordando porque el sonido de esa chicharra enloquece por completo. Y la gente que vive allí tiene la necesidad de suicidarse, y hay estudios sobre eso, y la necesidad de suicidarse es por el tremendo sonido de las chicharras, que es ensordecedor mañana, tarde y noche. O sea que estos lugares, claro, estamos en un país donde ahí nadie puede protestar de nada, ¿no? Pues aquí pues, ni te cuento, adiós chicharras, pero claro, a ver quién protesta en Japón o en China por estas cosas. Bueno, tenemos edificios que no están enfermos, entre comillas, para sus habitantes, pero sí para las personas que están fuera, ¿no? Hay un edificio en Londres que se le denomina el rascacielos walkie-talkie por la forma que tiene, que fue diseñado por Rafael Viñol, por un arquitecto, y tiene un problema de diseño. ¿Por quién? Rafael Viñol. ¿Que es español? Pues no sé la nacionalidad, la verdad. Vale, tú cuéntalo que yo lo busco. Bueno, pues la cuestión es que este edificio es el típico rascacielos que tiene una forma un poco curva, como si fuera una parabólica, por así decirlo. Uruguayo, de Montevideo. Uruguayo de Montevideo, perfecto. Y la cuestión es que está todo acristalado. ¿Qué ocurre? Que durante 2 horas más o menos del día concentra toda la luz del sol y la zona donde impacta el rayo a modo de espejo con la luz concentrada llega a alcanzar temperaturas de 92 grados, con lo cual si dejas un coche aparcado te puede derretir la rueda. Se han visto es una experiencia. Se han visto bolsas y papeles ardiendo por la calle. Total que, claro, de momento y hasta que vean cuál es la solución, lo que han hecho ha sido poner un andamio cubriendo la parte donde incidía el sol y lo reflejaba, porque era realmente peligroso. O sea, estamos hablando de cuando los griegos quemaban las velas enfocando los escudos bruñidos contra las velas de los oponentes, ¿no? Para hacer un efecto lupa, por así decirlo, y era realmente peligroso. Y recuerdo un caso... Claro, es que tú pasas haciendo ahora el footing que está tan de moda, o running, bueno, dicen ahora. Yo creo que todos... Claro, no te das cuenta y es una combustión espontánea. Claro, yo creo que todos de pequeños hemos hecho alguna vez la prueba de coger una lupa y quemar un papel. ¿No? Una hormiga no, es que hay gente que quemaba hormigas. Muy mal, Nacho. Si lo hacías tú, muy mal, que has puesto cara de pillo. Que no, hombre, que a mí me lo contaban los del colegio. Entonces, ya. Por eso aquello. Pero bueno, todos hemos cogido alguna vez de críos una lupa y hemos quemado una hoja de papel, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero a nivel edificio. Entonces, bueno, pues le han puesto una lona con unos andamios para pues evitar esa refracción del sol y quemaduras y daños materiales. Y hace tiempo... Me parece increíble. Sí, bueno, pues además ha debido costar una pasta el rascacielos. No, desde luego, me parece increíble porque desde hace años se conoce este tipo de tecnologías. Es lo que llamamos un horno solar. Por ejemplo, aquí cerca en Francia, en Mira, Oreillo, tenemos 200 millones de libras ha costado el rascacielos. ¿Y luego el tener que taparlo? No, bueno, de momento un andamio, pero Madre mía, sí. Pero bueno, había otro caso, lo que pasa es que tendría que buscarlo para dar datos concretos, pero bueno, os cuento un poco el resumen de lo que pasaba, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que estaba en Nueva York y era también un rascacielos, es muy bonito. ¿Qué pasó? Que tenía una estructura de cerramiento horizontal, lo que serían las fachadas,
de marquetería de, pues sería acero, aluminio o algún tipo de metal, y planchas de vidrio, ¿vale? Un típico edificio acristalado también. ¿Qué ocurría? Que por una casualidad del destino, el diseño de anclaje de los vidrios que habían utilizado mediante pernos y silicona a lo que sería la estructura portante, que es la estructura metálica, hacía, atención, que la estructura metálica hiciese de antena y transmitiese al vidrio, como si fuese la membrana de un altavoz, las ondas de radio que recibía de un repetidor cercano, con lo cual, muy bajito, pero podías escuchar perfectamente los programas de radio. Obviamente no podías sintonizarlo, era una frecuencia concreta y única, pero claro, decía, la gente estaba trabajando y aunque fuera bajito estaba escuchando la radio, hasta que descubrieron que era la propia estructura del edificio, y entonces, bueno, pues lo que hicieron fue cambiar el sistema de fijación de los vidrios y eso se solucionó, pero claro, al principio poco menos que oían fantasmas, ¿no? Hay edificios maravillosos. Es que está buscando para hacer un programa de pequeño humor, ¿no?, sobre estos arquitectos, porque la torre John Hancock en Boston, se instaló el cristal, no era el correcto para el edificio. Entonces, cuando sopla el viento, estallan cristales de 227 kilos en el rascacielos. Entonces decidieron, paralizar todo, y cuando hay días de viento es como los parques, no se puede andar por el edificio. Bueno, sabes por que las cercanías del en edificio. el edificio donde vivo ya han explotado varios de los balcones en verano, cuando da el sol, pero es que encima lo pone bien claro en todos los letreros de la urbanización: no puedes tocar las paredes porque literalmente te abrasas. Sí, es verdad que pone, se recomienda, no sé qué es lo que dicen, pero bueno. Eso es un problema de diseño. Sí, sí. Yo, de hecho, ahora no os lo puedo contar porque todavía no hemos terminado, pero bueno, cuando pase un tiempo os contaré un asunto que llevo en el despacho, de un tema de un edificio de aquí de Zaragoza, que tiene un problema muy curioso, porque es un problema no tanto de diseño, sino del material elegido para ejecutar la obra, que pues es un poco parecido a estos casos, ¿no? O sea, tiene un problema, pues que con determinadas condiciones da un resultado que no era el deseado, ¿no? Cuando terminemos el procedimiento ya os lo contaré. O si no, ya os llamaré para que... Bueno, os iba a decir al juicio, no, porque eso ya fue. Ahora estamos ya en el Supremo, pero es un tema muy, muy divertido. Y claro, yo que llevo muchos temas de construcción, pues cuestiones de estas ves muchísimas. Hace poco tuve un procedimiento en el que una de las deficiencias que se reclamaban era precisamente que se había diseñado una pasarela de vidrio, y esta pasarela de vidrio había también en determinados momentos hacía de lupa, y se supone que quemaba o que deformó, mejor dicho, la puerta de la entrada, que era de estas que simulan madera pero eran acorazadas, ¿no? No era verdad. Pero son cosas que pasan y que cuando llevas procedimientos de estos, a veces pues ves cosas realmente graciosas. Estos programas que siempre derivan hacia lo más inesperado, ¿no?, de esta mesa de contertulios. Pero volviendo un poco a estos edificios enfermos, reales, había unos casos, antes se lo hablaba con Jaime, que salieron a la luz, de diferentes embajadas, de esa conspiración de que se pensaban que gobiernos, países, estaban atacando las embajadas de otro país dentro de las grandes capitales. Y ha habido bastantes casos, ¿no?, de esos edificios donde han cambiado todo el sistema informático y de pronto pues empiezan a tener vómitos, dolores de cabeza tremendos, taquicardias, y todo esto era consecuencia de la remodelación del edificio. ¿Qué ocurría? Pues que se estaba intentando buscar un culpable dentro de otros países que pudiesen estar atacando esas embajadas. La última, uno de los casos más impactantes para mí, fue la embajada de Estados Unidos en Cuba. Claro, la embajada de Estados Unidos en Cuba, si se empiezan a encontrar mal todos los trabajadores, yo también me alarmaría sabiendo que esto viene de fuera. Hasta que se dieron cuenta y llegaron a investigar si era un edificio enfermo, porque habían cambiado el sistema de comunicación, porque allí se cambia muchísimo, ¿no? Este tipo, pues, imaginad Estados Unidos en Cuba, que os diga, pues yo creo que el encriptado lo estarán cambiando todos los santos días, si no son varias veces al día, este tipo de trabajo. Pero cambiaron el sistema de telecomunicaciones interno, y claro, pues pensaban que está tan blindado el edificio
no tenían ventilación como tal, pues que podía ser un edificio afectado por este tipo de construcción, hasta que se dieron cuenta, Jaime, de que esto posiblemente a un porcentaje muy elevado viniese de alta mar, donde había un buque con unas grandes antenas, no me acuerdo si tenía relación con soviética, bueno, rusa, donde lo que estaba haciendo es dirigir ultrasonidos a ese edificio. Pero claro, luego hablas con los especialistas y dicen, es que haría falta unas antenas gigantescas en un buque. Pero claro, eso se tiene que ver, o sea, un buque en alta mar que está de forma estática, pero dicen, esto no es un buque que va pasando y lo emite, no, esto tiene que ser estático, tiene que haber un sistema perfecto, porque estaba en el malecón, esta embajada, el edificio en concreto donde ocurrió esto, tiene que estar perfectamente dirigido, y entonces llegaron a la conclusión de que hay una serie de ese ultrasonido que logra atravesar el hormigón. Entonces atravesaba el hormigón y producía todos esos males, esos problemas a los trabajadores. Pero aquí, claro, pues llega esta confrontación de Estados Unidos de decir, bueno, primero, Cuba no tiene la tecnología suficiente ni motor económico para tener un capricho, ¿no? Esto realmente es un capricho. Para mí sería casi como una prueba de tecnología militar, decir, bueno, a ver hasta dónde llegamos con esto, para ver si esto vamos a probar con los estadounidenses, que así sabremos si pasa algo porque van a protestar enseguida. Bueno, pues esto lo podemos llevar a cualquier parte del mundo, a Irán, por ejemplo, ¡bum!, metemos un buque de estos y prácticamente haces enloquecer a la población. Bueno, Jaime, pues esto además fue uno de los casos más recientes realmente de problemas que ha habido de cómo se utiliza esta tecnología en el ámbito, este es el ámbito de la guerra. La guerra no quiere decir solamente matar. La guerra, el arte de la guerra es muy amplio, aunque la guerra a día de hoy consiste en matar más y mejor, ¿no? De forma más fácil, sin daños de los que ejercen ese poder, pero más y mejor. Ese es el arte de la guerra. En este caso le llamaron precisamente el síndrome de Cuba a todas estas cefaleas, vómitos, malestares que sufrían los empleados de los cuerpos diplomáticos de diferentes embajadas. Y de momento, por lo que yo tengo entendido, la única explicación que dan es el ataque con microondas. De hecho, no saben... Pero claro, no microondas para calentar la leche, bueno, sino... Bueno, vamos a ver, mira, te voy a contar una cosa, ya que estamos aquí en el gremio. Hace no demasiado tiempo, me acuerdo que estábamos en una historia que había que retransmitir en directo y vino una unidad móvil. Yo diría que, si no era de Aragón Televisión, o sea, de Aragón Radio, no sé de qué era, pero era de una televisión pública, yo creo. Y entonces tenía una parabólica para echar la señal de vídeo cuando pasara el satélite, ¿no? Ellos sabían que pasaba determinada... Eso hace mucho tiempo, ¿eh? Jaime, sí, se buscaba... Exacto, bueno, se buscaba un lugar abierto para conectar, ¿no? Bueno, sí, por satélite, sí, se buscaba un lugar abierto. No sé, que pueden ser 7 años. Sí, las narices y 15 seguros que también. No, bueno, 7, 8. 15 no. Sí, 7, 8 no digo, años. por tu mecanismo mental pueden ser más de 10 seguramente. Yo la última vez que utilicé una antena de este tipo fue Cuarto Milenio Live, que esto se hizo hace 6 años o así. A partir de ahí. Bueno, pues te estoy diciendo 7, 8. Es posible. Bueno, la cuestión es que había que situar la unidad móvil en algún sitio y además orientada a tal punto porque iba a pasar el satélite X y la persona Y tenía que salir en ese momento en televisión, ¿vale? Y ya está, no hay más. Y la cuestión es que les dijimos, las personas que estábamos encargados, les dijimos, os tenéis que poner aquí. Y el señor de la unidad móvil se puso aquí y dijo, la orientación es buena, pero tenemos un problema. Y digo, ¿qué problema tienes? Dice, pues es que tengo unos pinos a 50 metros. Y digo, y dice, los voy a quemar. Como encienda la antena para emitir al satélite, los voy a quemar. Yo le pregunté cómo. Y dice, sí, porque pues, por el tipo de ondas que emite esta antena, para llegar al satélite, pues podemos llegar a generar un incendio. Porque puedo quemar los pinos. Llamamos a los bomberos y que estén por si acaso prevenidos. Obviamente le dijimos, oye, ponte donde quieras, que no vayas a quemar nada. Movió la unidad móvil. Y apuntó hacia el edificio. Te quiero decir, si una antena civil... Pero no, hombre, no. ¿Cómo va a quemar un pino una antena de una unidad móvil? Escucha. Por eso caen pájaros cuando grabamos un directo. El hombre del cielo. Escucha, el hombre nos lo dijo totalmente en serio. Y tanto es así que le habíamos guardado un sitio a la sombra. Porque era un día caluroso para que estuviera bien. Y se fue al sol, el pobre desgraciado, ¿sabes? Y lo pasó. Igual no tenía un día buen de día calor, esta pero persona. nos lo dijo que es que no puedo. No tendría un buen día.
porque voy a quemar los pinos. ¿Y era de aquí, de esta casa? Bueno, total, que si esa antena de uso civil, y según esta persona, puede llegar a quemar un pino a 50 metros, imagínate lo que puede hacer una parabólica de uso militar desde un barco. Pero escúchame, Jaime. Que pueden ser grandes. Escúchame, tú imagínate que en ese momento pasa un avión. O un paracaidista. ¿Qué hacemos? ¿Lo fríe? No, porque está Aragón Televisión haciendo un directo. Esto ahora nos lo explicará Rafa, pero igual esas ondas a 50 metros queman y a 200 ya se han disipado y no son tan peligrosas. Doble noticia, la noticia más la noticia de lo que iba a ocurrir arriba. Bueno, no sé, que nos lo explique Rafa. Claro, es una cuestión de dónde esas ondas convergen, hacen foco, diríamos. Claro, cualquiera hace un directo en Gallo Canta. Pues imagínate. No, claro, es una cuestión bueno, mira, me recuerda un poco lo que has contado antes del edificio pues que de alguna manera reflejaba los rayos del sol y convergían en un punto y aquello pues alcanzaba unas temperaturas terribles. Aquí en Francia tenemos cerquita pues un horno solar en Odeillo. ¿Horno solar? Horno solar. ¿Eso qué sería? Eso pues imagínate un campo de lo que serían pues espejos cóncavos, cientos, que están reflejando la luz del sol y la concentran toda en un único punto. Una torre bastante alta, entonces esa luz es manipulada para converger en un punto concretísimo y alcanzas unas temperaturas altísimas. ¿Y qué función tiene esto? Pues, por ejemplo, investigación con materiales para ver hasta qué temperatura puede resistir cierta nueva aleación cosas metálica, cosas cerámicas, industriales. Vale. Pero claro. Bueno, hasta centrales eléctricas, ¿no? Claro, entonces es una energía solar natural, pero claro, potentísima. Estás concentrando toda la luz, toda la radiación en un punto muy concreto y puedes alcanzar más de 1000 grados con muchísima facilidad. Entonces, claro, ese fallo de diseño del edificio, esa antena que está emitiendo no sé qué onda, pero claro, si la hace coincidir en un punto concreto a una frecuencia concreta, pues eso puede hacer que la materia de la que está compuesto el objeto en cuestión pues entre en un movimiento interno y eso genere una energía que al final es transferida a calor, que es como funciona de manera muy básica el microondas. Que por cierto, hay un experimento. Es que me veo interesante. ahora las denuncias de la Agencia Espacial Europea de todos los satélites reventados desde la provincia de Zaragoza con los directores de Aragón Televisión. Me parece un caso muy, muy extraño. Y Silvia mira como diciendo, nos van a echar de aquí. no sé qué debía emitir. Yo creo que microondas no debía emitir esa antena, por supuesto. Era una antena parabólica. Bueno, ya, que vendría con la furgoneta, ¿no? Sí. Entonces no lo sé, pero Sin por ejemplo, más, las microondas. Que claro, todos tenemos en casa un horno microondas y precisamente hablando No todo el mundo. No todo el mundo. Mis padres, aún a día de hoy, No lo En tienen, Puchero. no lo usan. no han querido precisamente por el tema de la radiación. Bueno, es interesante. Pero no Antiguamente, sale, ¿no? La hace unos radiación. años, ¿Tú has hecho pruebas con el aparatito fuera del microondas? No, yo no he hecho otras pruebas, pero he visto otras pruebas que les voy a Pero tú contar, solo has puesto alucinantes. fuera del microondas. Esto no, en concreto no lo he puesto. No, digo, Mira, igual lo haré cuando llegue a casa a ver qué tal y os Sí, digo, por favor, y os cuéntanos digo qué ocurre con el microondas. Pero sí que es cierto que hace unos años sí que esa emisión de microondas del horno pues sí que interfería con ciertos routers, de manera que la conexión a internet, el wifi, quedaba totalmente fuera de combate en cuanto accionabas el microondas. Eso sí que me ha ocurrido a mí en casa hace algunos años. Así que fíjate si llegan a interferir, ¿no? Pero, claro, nuestra capacidad de resistencia a esas ondas pues queda en nada cuando lo comparamos, por ejemplo, con otros seres vivos con los que compartimos el planeta que pueden resistir esas ondas sin ningún problema. Se han hecho experimentos muy interesantes. Por favor, que nadie lo haga en su casa. Verás. Es simplemente introducir una cucaracha en el microondas, ponerlo a máxima potencia y ¿qué pensáis que le ocurre a la cucaracha? Pues que acaba, bueno, quiero decir negra, ¿no? Frita. ¿Acaba frita? Pues no. La cucaracha resiste esa emisión de microondas, localiza el punto muerto dentro del horno, ¿sí? se queda inmóvil ahí y sobrevive a tu intento de calentar el café con cucaracha. Así que Me fíjate, temo que acabas de sacrificar indirectamente miles de cucarachas de gente que bueno, lo va a yo he probar. advertido que nadie lo haga en Vamos su a probar casa. a ver la cucaracha. Luego ya mi mujer cuando habla del microondas se encuentra cucaracha ahí. No, pero en teoría el microondas es como una especie de jaula de Faraday, ¿no? Para que no salgan Para las que no ondas. salga, que no salga. En teoría Pero- no debería ser problema. Bueno, pero también hay que la cucaracha renovarlos, está dentro, dentro del microondas. Esto es importante que todas estas cosas hay que renovarlas, Sí, sí. que no puedes estar O sea, 20 tiene- años con el... Y la cucaracha tiene un sensor. Exacto, es capaz de detectar dónde va a recibir menos intensidad de radiación y ahí es donde se coloca. Luego depende si está patas para arriba o para abajo. Tienes aquí un geomagnetómetro. Esto, Sí.
esto que los que conocen a Rafa Balaguer de programas en televisión lo habrán visto muchas veces, y aquí lo hemos utilizado en este edificio en varias ocasiones. Claro, se dispara, porque sobre todo estamos con zonas donde hay cableados. Claro. Pero esto que es lo que hablamos siempre del geomagnetismo, de la energía telúrica, se puede llamar de esa forma, mide un campo natural. Sí. Pero ese campo natural, pues hay zonas donde está más elevado, está más reducido y puede provocar diferentes modificaciones psíquicas por a una supuesto. persona. Sí, de hecho, esto lo utilizamos para precisamente medir esa energía natural de la Tierra en cuanto a la energía, pues, del campo geomagnético terrestre, que es algo a lo que todos estamos expuestos de manera absolutamente natural, como hemos contado aquí en varias ocasiones. Recuerdo la ocasión que trabajamos en este plató, en este búnker, ¿no?, en el que usábamos antes, y precisamente pues Chus, nuestro compañero Chus, que estaba situado su lugar de trabajo en el punto donde más energía geomagnética pues emanaba. Sí, se cargaba las pilas mejor. Del suelo. Claro, ahí cargaba las pilas mejor Chus, pero también le dolía bastante la cabeza al pobre. Esos son daños colaterales. Ahora, si nosotros medimos aquí, ¿qué aparecería? Pues bueno, podemos ponerlo en marcha. Porque esto es como una especie de sonda, ¿no? Exacto, sí, sencillamente pues esto sería el medidor. Y lo ponemos ahí. Pues claro, el que lo quiera ver tiene que venirse a YouTube. Exacto, nos está marcando pues 57.000, 58.000 nanoteslas. ¿Eso qué es? Es bastante alto. Es bastante alto. En la naturaleza podemos encontrar valores incluso de hasta 70.000 en algunos casos, pero 60.000, casi como está marcando aquí, es bastante alto. ¿Se va a sugestionar todos aquí? Claro. En principio, si estamos en esta zona y todo está, tendríamos que analizarlo, no lo hemos hecho, si todo está más o menos a este nivel, pues entonces no habría ningún problema, porque al final nos iríamos adaptando a ese nivel energético. El problema vendría si nos vamos desplazando de un lugar a otro y nos exponemos a un cambio brusco de esos niveles. Por ejemplo, no sé si lo pongo por aquí, pues fíjate, nos está bajando un poquito. El teléfono ahora está pues ahí casi en modo avión y no hay nada, no hay problema. ¿Vale? Entonces vamos a poder exponernos a diferentes gradientes de vamos a intensidad. moverlo. Silvia, Sí. coge el artefacto. Ponlo por ahí, a ver. que baje al suelo un poco si quieres. A ver cómo Silvia está ahí cogiendo el cable para que toque el suelo sin ningún tipo de problema. Vale. Y ahora Pues nos va a aquí dar está una medición. un poquito más bajo. Estamos a 50.000, entonces fíjate, tenemos una diferencia de 8.000. Que toque el 10.000. suelo, que toque el suelo. Exacto. Ahora ha tocado el suelo. Bueno, pues ahí estamos a 44.000, ha bajado bastante. Ha bajado bastante. Entonces, claro, tenemos una diferencia de 10.000 nanoteslas en nada, en 2 metros, por decir algo. A ver la ubicación del presentador Ahí está. para ver las Lo he tontadas que apagado. dice. A ver, Sí, vamos a ver. si puede ser por... Si puede ser sin reventar la mesa, gracias. Sí, bueno, eso entra dentro. Aquí está puesto debajo de mí. Y Vamos a ver. Pues ahí tú estás absorbiendo de alguna manera el campo. No, el campo magnético es menos intenso ahí. O sea, ahí tenemos 38.000. Fíjate. Estaba claro que se había cogido el mejor Sí, sí, sitio. sí, perfecto, sí, hombre, sí. aquí... Pero claro, fíjate que nada, en 1,5 metros menos, estamos hablando pues de más de 15.000, casi 20.000 nanoteslas de diferencia. Eso es mucho en el ámbito de la investigación, en la geobiología, que es una A ver, relativamente Rafa, nueva. que seguro que me han puesto en el peor sitio. Venga, a ver. Vamos a ver, aquí estamos Bueno, ya, esto lo ya con estamos todos haciendo de pasando una con manera pasando con el aparato, absolutamente. el geomagnetismo. Estoy seguro que me han puesto en A el ver. peor sitio. Jaime, Vamos a ver. porque Pues Jaime sí, da positivo. estás en el peor sitio porque aquí ya subimos a Madre de 113.484. Dios. No puedo creerte. nanoteslas. No se puede ver ahí seguro. ¿Qué ves tú ahí, Ciento- Silvia? 107.000. Y a ver, no lo hayas puesto encima de un cable, Jaime, que es que, Entonces, es que es capaz de haberlo puesto encima de un cable. ¿no? Entonces, pues bueno, ahí tienes pues bueno, estás Es sometido es normal. Bueno, pues macho, es que una, me es una encuentre carga mal. enérgica, Es una lo de carga venir a enérgica este programa. muy, Pues, muy fuerte. Vamos a ver, venir a Abismo siempre es una experiencia. Sí. Entonces, Sí, sí, pues, sí. hay experiencia de diferente tipo, pues aquí es como una montaña rusa Claro. electromagnética la que tenemos. Totalmente. Voy a meter un plus de peligrosidad. ¿Por qué? Por Peligrosidad exceso de geomagnética. carga geomagnética en mi Claro. puesto de trabajo. Tú ves, Claro. tú haz una demanda por energía telúrica. A ver cómo finaliza Bueno, este. no es tan descabellado, porque actualmente Tontea. pues, como Bueno, sí, ya, estamos en un mundo además muy sensible, pero. no, pero podrías tener casos, porque actualmente pues se está desarrollando mucho lo que conocemos como geobiología, que es una disciplina científica que intenta pues estudiar precisamente la interacción o la relación de los seres humanos con
pues las distintas radiaciones de origen natural que podemos encontrar en el ambiente. De manera que actualmente pues a arquitectos que son sensibles a estas nuevas tendencias, pues cuando diseñan una vivienda que se va a construir pues de cero en un terreno, pues se intenta realizar un estudio de este tipo geomagnético para ver en qué lugares este tipo de energía natural pues está más estable para construir la casa en ese lugar o en otro o con una orientación determinada, precisamente para tener en cuenta esa radiación solar que no tuvieron en cuenta en esos edificios que hemos visto, por ejemplo, y todos estos factores que al final van a hacer que esa casa sea una casa sana. Por lo tanto, la geobiología es una ciencia transversal que va a servirse pues de sensores geomagnéticos como este, sensores de radiación como este que tenemos aquí, y también, por supuesto, de los infrasonidos que comentábamos antes, porque sí que es cierto que lo que hemos visto en la investigación durante todos estos años es que si exponemos nuestro cerebro a cambios de 2000 nanoteslas o más, aquí hemos visto que había 50.000 en nada. Bueno, pero por esto que me estás diciendo, Jaime, si fuese una persona sensible, podría tener una visión. Podría tener pues toda una serie de problemas. De hecho, si queréis, os puedo enumerar alguno de los síntomas o de los efectos que puede tener la exposición a todos estos campos. Voy a ver si lo encuentro. A la exposición de este tipo de medición. No me gustaría dejarme ninguno. Claro, sería, por ejemplo, donde está Jaime, que la verdad es que pocas veces lo he visto yo tan alterado, no a él, sino el sistema este. Estoy fastidiado, ¿eh? Pero claro, es decir, si está expuesto durante mucho tiempo, es una persona que tiene cierta sensibilidad a estas cosas. Bueno, pues vamos a ver, va a buscar Rafa qué es lo que le podría ocurrir. Tu sitio estaba perfecto, ¿no, Silvia? Ella estaba mejor. El mejor era el tuyo, ¿eh? El tuyo. El mío. El tuyo era el mejor porque normalmente lo que hemos visto es que en los lugares que tenemos un nivel de geomagnetismo más bajo, la gente pues suele contar experiencias de mayor bienestar y de sentirse mejor. Así que... Yo no me quiero este plato. Tú no te quieres ir de este plato, ¿eh? Estás bien ahí. Es la mejor zona que hemos encontrado. Claro. Y la verdad es que ha quedado fantástico, de verdad. Los que nos escuchan desde FM o desde podcast, les invito a entrar en YouTube, Abismo Aragón Radio, pues porque merece la pena ver el decorado, y al final es como una especie de búnker donde estamos protegidos casi frente a radiaciones que vengan de otros lugares, pero... No estoy yo tan convencido ya después de esta medición, ¿no? Ahora Jaime se va a quitar el chip de construirse un búnker. Claro. Pues bueno, voy a ver rápidamente algunos de estos síntomas que pueden experimentar las personas sensibles sometidas a estos cambios energéticos. Entonces, ¿dónde estarías tú en el lugar con el nivel más bajo de geomagnetismo? Pues diversos testimonios alrededor del mundo nos han comentado que pueden vivir pues intensas experiencias enfocadas sobre la enfermedad y o muerte de amigos y familiares, seres queridos. Algunas personas manifiestan haber recibido la visita de sus allegados fallecidos en entornos con bajo nivel geomagnético. Con bajo nivel, vale. ¿Qué más? Experiencias telepáticas sobre el conocimiento a distancia de problemas graves o incluso la muerte de seres queridos. Telepatía, precognición mediante sueños muy precisos que parecen aportar información previamente desconocida y que además se producen también de forma más habitual en estos lugares. Y atención, los días con actividad magnética más débil, como cuando el Sol y la meteorología espacial están especialmente en calma. Eso es muy interesante. También se han realizado estudios sobre la percepción extrasensorial y en experimentos sobre el acierto de símbolos en cartas ocultas. Eso sonará, las cartas Zener famosas. Pues bueno, se ve que algunas personas que han participado en estos experimentos muestran mejores tasas de acierto en estos lugares con menor intensidad geomagnética. De alguna manera, pues potencia esa lucidez. También es muy interesante a ver en si hospitales. Ahora lo del presentador es por el sitio. Claro. Tenemos un mayor número de entrada de pacientes psiquiátricos en hospitales, en los lugares y en los días con menor actividad magnética, y también tenemos un mayor número de personas que comentan sentirse pues faltadas de energía y se encuentran física y mentalmente más cansados. Más cansados. Y vamos con el de Jaime en el sitio donde él se encuentra. ¿Qué podría ocurrir? Porque él ya lleva hoy aquí unas cuantas horas ahí sentado. Que parece mentira, este programa no es dar al botón y empieza a grabar, sino que lleva su tiempo de preparación y cocción. Pues tenemos datos curiosos porque este tipo de mediciones también se han llevado a cabo pues en el interior de minas, en cierta profundidad ya bajo la superficie terrestre, y aquí lo que tenemos en lugares con mayor nivel de energía geomagnética pues es una mayor incidencia de accidentes mineros o en actividades subterráneas en general, como por ejemplo la espeleología. De momento no. ¿La espeleología no?
Espeleología, ¿no? De momento, muy bien. Bueno, una vez fui con Nacho a una cueva y me di en la cabeza con Vaya. un canto que no vi. Y de ahí vino. Ese fue el único problema. Casi me cargo el frontal, por cierto. Y la cueva. Bueno, la cueva, mira. La estalactita y todo se fue al garete. Claro. También tenemos mayor incidencia del suicidio, especialmente de mujeres, en lugares y fechas con actividad magnética más alta, es muy interesante también. Hay aumento de los casos de muerte súbita en las fechas de impacto de tormentas solares con la Tierra, así que ese sistema Sol-Tierra-Luna y esa meteorología espacial también puede tener una incidencia clara. Bueno, de momento esto. ¿Por qué vas moviendo la silla todo el rato, Jaime? La silla. Estás moviendo la silla hacia un lado. No, lo que estoy es viendo a ver ¿Qué es lo siguiente, no? qué es lo siguiente que me toca. Bueno, este es muy interesante para Abismo. Mayor cantidad de testimonios refiriendo a actividad poltergeist. No. Así que igual empiezo ahora a ver fantasmas. esto es muy, muy interesante. Claro, pero la explicación de poltergeist a nivel científico puede tener que ver pues, con el aire ionizado, los infrasonidos, bueno, en fin, es casos que vale la pena estudiar desde un punto de vista científico absolutamente serio y transversal. También tenemos una mayor tasa de casos de parálisis del sueño, reportados 3 días después de la exposición a una intensa actividad magnética, como después de una tormenta solar. A ver, Jaime. El martes veremos. A ver, Jaime, ¿qué tal? la tormenta es cuando El duerme. martes veremos. Mayor cantidad de sueños intensos y o calificados de extraños por los sujetos, insomnio. También, mira, eso es cierto. El nivel alto de geomagnetismo te puede provocar episodios de estrés que incluyen una disminución de la melatonina, que es la hormona que nos ayuda a dormir, regulando los ciclos circadianos de día y No- noche, no tiene. Eso es. los eso ciclos es. de sueño-vigilia. Esto también es interesante. Piloerección, el vello se pone de punta. Ya se estaba preocupando. Ya estabas pensando tú en otra cosa. No, Nacho? en absoluto. Cochino. Esto también, sensación de presión sobre el interior del cráneo, especialmente sobre el área del lóbulo frontal izquierdo. Pero bueno, esto es una exposición muy prolongada. Esto, entiendo. no te creas, esto es una O sea, exposición. por estar un ratito aquí. estar me un puedo- ratito aquí. Una Pues experiencia. nada, estos días voy a ir apuntando en una libreta todo lo Todos tus raro que me síntomas. pase. Y lo pasar contrastamos. Este documento, sí que es muy interesante, que lo he ido elaborando a lo largo de los años, porque yo llevo investigando en esto desde el año 2010, ya hace bastante. Y diré, ¿me ha pasado esto o no me ha pasado esto? Claro. Exacto. Bueno, en personas sensibles, una predisposición a sufrir dolores de cabeza, especialmente los que tienen jaquecas. Las personas se sienten mal cuando se sientan en ese lugar. No sé, yo creo que tú te sientes bastante bien de momento. Además, siempre es su sitio. Alucinaciones visuales, acústicas, olfativas, experimentación de cambios bruscos de temperatura y de la alteración de la percepción espaciotemporal del propio cuerpo, visión de luminarias. En algunos casos se nota olor a cirio de iglesia, se escuchan zumbidos constantes. Esto es como estar en los años procesión, 60, madre mía. vamos, en vez de un tripi se iban a Se sitios iban como a sitios este. con esto. Bueno, claro. Claro, visión de luces de colores brillantes en movimiento, sensación de giro del cuerpo, escalofrío, sensación muy brusca de frío. Bueno, Es quizás demasiado amplia la sintomatología Bueno, por estar aquí. O sea, Bueno, a ver, pero estamos hablando de Claro, personas que sean un personas poco más sensibles, sensibles, que tú personas puedes sensibles. ser un día que seas sensible. incluso algo que nos puede recordar Yo creo que no. a los viajes astrales, ¿no? Mayor cantidad de testimonios que manifiestan haber tenido experiencias de salir del propio cuerpo, viéndose a ellos mismos desde arriba, por ejemplo. Y luego también es muy interesante la mayor cantidad de testimonios que reportan experimentar la sensación de sentirse acompañados, tener sensación de presencias en lugares en los que están en soledad. Y así como decimos que los lugares con niveles bajos de geomagnetismo, pues las personas suelen sentirse bien, en lugares pues con un nivel de geomagnetismo más alterado, más alto, ahí se empiezan a sentir peor, se empiezan a sentir mal. Pues lo que vamos a hacer es, tomamos nota de todas estas situaciones y posibilidades, Jaime, y tú las apuntas y las comentamos, las iremos comentando. A ver si a lo largo de esta semana, pues... No, si a lo largo de esta semana me pasa algo, te pienso echar la culpa. No, a mí no. Sí. Ya habla con la silla, la alfombra, Sí, la que- creación... con el núcleo de la Tierra, ¿no? La Y el Tierra tiene- geomagnetismo. pones una demanda, haces lo que quieras, una demanda intergaláctica y solucionado. Silvia, muchas gracias. Un placer. Nos despedimos ya. Y Jaime, bueno, pues gracias. Y allí con tu sensibilidad te dejamos tranquilo. Gracias a vosotros por dejarme este sitio. Bueno, que dure mucho más tiempo. Rafa Balaguer, que sigas viniendo muchas más veces, Muy que bien, siempre es muchas una gracias. maravilla. Muchas Y gracias. esa forma tan erudita y simple, sencilla de explicarnos las cosas, la verdad es que es un placer y aprendemos muchísimo. Las cosas como son. Gracias, Chus Blas, que lo tenemos malito allí en el control, y nosotros pues nos marchamos y la semana que viene pues más
Y nos quedará un tema de tocar, que lo hemos dicho, ¿no? Algún día deberíamos hablar de forma más profusa de lo que es ese lugar donde se estudia la materia oscura, entre otras tantas cosas, en la zona de Canfranc, donde tenemos uno de los laboratorios subterráneos más importantes del mundo, y lo tenemos en ese túnel antiguo del ferrocarril donde se extraía la piedra con la que luego se hizo esos cimientos de la eterna y maravillosa, para mí, una de las estaciones más bellas del mundo que tenemos en el Pirineo, en ese corazón como es Canfranc, que ahora está convertido en hotel. También es turístico, se puede visitar la zona del vestíbulo, y recomiendo lo siguiente, a conocer ese sitio del Valle del Aragón en este caso, y hablaremos, porque es una zona también muy cargada con luminarias, con extraños objetos, y que nosotros le tenemos mucho cariño, porque ya lo pusimos hace poco, ¿no? Una de las experiencias auditivas más espectaculares que yo he obtenido, a modo, vamos a llamarlo, no era una psicofonía, casi como un viaje en el tiempo, esa noche invernal, nevada, donde parecía una estación con vida, esa estación muerta de Canfranc. Muchas gracias, y la próxima semana más, aquí en Abismo, en Aragón Radio.